Hola, mi nombre es Wilson Adalberto Taimal. Soy ingeniero civil, estudiante de la especialización en Interventoría y Proyectos de Obras Civiles en la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de realizar este video es conocer conceptos de la parte jurídica que se deben tener en cuenta cuando se realice un contrato. Se ha tomado como referencia para este video el caso que generó el contrato, un contrato que se realizó entre el Ministerio de Transporte y la empresa Dragacol. Estos dos entes realizaron un contrato en el año de 1998, los cuales por terminación unilateral e incumplimiento del contrato se generó una demanda. Como parte introductoria quisiera mostrar un pequeño video donde nos enfocaría a lo que se va a tratar el resto del video. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la empresa Dragacol restituir al Estado 18.000 millones de pesos. Arnulfo Méndez. María Cristina, según el fallo del tribunal hubo engaño en la reclamación. La decisión asegura que el documento usado para cobrar tiene sellos distintos a los del Ministerio del Ramo y no podía ser recibido en esa dependencia el día que Dragacol asegura que lo entregó. Un sábado, por fuera de los horarios laborales del Ministerio de Transporte, Reginaldo Bray presentó la reclamación con la que Dragacol se ganó 18.000 millones de pesos en 1995. Así lo descubrió esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló el pago, argumentando que Bray engañó al Estado. En efecto, en la misma aparece como fecha de radicación el 14 de diciembre de 1996. Fecha que corresponde a un sábado día que no era laborable. La conciliación también fue anulada porque según el fallo la reclamación tiene un sello de recibido que no corresponde con el del Ministerio. La petición tiene un sello de recibido que dice Ministerio de Obras Públicas y Transporte, nombre que no correspondía a esa entidad de 1996, pues por decreto desde 1992 se llamaba Ministerio de Transporte. El escándalo, que ya lleva 13 años, todavía tiene tela de dónde cortar. El fallo del tribunal lo conocerá ahora el Consejo de Estado. Volviendo a la presentación, una vez visto el anterior video, cabe resaltar que el caso de contratación entre el Ministerio de Transporte y Dragacol genera un cambio en la manera de contratar, hace que la legislación se vuelva más rigurosa y pese a este caso se genera la ley 640 del 5 de enero del 2001, la cual hace que la manera de contratar entre público y privado cambie para bien de muchos contratos futuros. Acerca del contrato, este contrato tuvo un adicional. El contrato inicial tuvo 011 de 1998, se realizó el 16 de enero de 1998 y su adicional a este contrato se realizó el 29 de abril de 1998. El objetivo del contrato fue el dragado de 976.578 metros cúbicos de material, de tal manera que la profundidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla se mantuviera en la cota 30 pies de profundidad. El costo y el plazo, tanto para el contrato como para el adicional, fue de 2.100 millones de pesos. Y el plazo, tanto para el inicial como para su adicional, fueron de 4 meses respectivamente, es decir, 8 meses en total. Los participantes fueron, por parte de la Nación, el Ministerio de Transporte como un ente público y por parte del ente privado fue la empresa de Dragados y Construcciones de Colombia del Caribe, S.A. Dragacol. Las dificultades jurídicas que se tuvieron al celebrar este contrato fueron dos. Primero, determinar el cumplimiento o incumplimiento por la terminación unilateral del contrato. Al hacerse la terminación unilateral del contrato por parte de un participante,
se generó un incumplimiento, el cual fue o no, no se podría saber si fue o no fue justificado. La otra dificultad jurídica que se tuvo fue determinar las sumas de dinero que se deben, ya sea por parte del Ministerio de Transporte a Dragacol por la terminación del contrato o viceversa. La reintegración de dineros que tendría que hacer Dragacol al Ministerio de Transportes por haber incumplido dicho contrato. Una de las soluciones jurídicas que se realizó fue primero un tribunal de arbitramiento, el cual generó un laudo arbitral. Este laudo arbitral, cuya fecha de expedición es el 30 de noviembre de 1999, trató temas jurídicos como, primero, la terminación unilateral y anticipada del contrato. Segundo, el incumplimiento del contrato. Tercero, el concepto de stand-by, el cual se generó cuando Dragacol se encontró que cuando Dragacol estaba cobrando dineros al Ministerio de Transporte sin que la maquinaria estuviera en trabajo, es decir, que la maquinaria estaba en reposo, la maquinaria estaba en stand-by. Aún así, el Ministerio de Transporte siguió pagando dineros a Dragacol. Y el último tema jurídico que se trata fue la facultad de interpretar la demanda. De las soluciones jurídicas de este laudo arbitral, lo que nos interesa es la parte resolutiva, pero generalmente de esta parte resolutiva lo que nos interesa es el primer punto y el quinto punto. El primer punto, donde nos dice que este laudo arbitral declara que la nación, mediante el Ministerio de Transporte, incumplió el contrato y su adicional. El contrato tanto el adicional se incumplieron y obliga al Ministerio de Transporte a pagarle a Dragacol dichos perjuicios que causó. La suma que se tenía que pagar fueron de 3.946.000 pesos. Eso fue la parte resolutiva que generó el laudo arbitral. Para generar esta parte resolutiva, el laudo arbitral tuvo como referencia el artículo 176 del Código de lo Contencioso Administrativo. Otra solución jurídica que se generó fue la del Consejo de Estado mediante la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta. Esta Sala de lo Contencioso se realizó el 31 de mayo del 2002. Si regresamos a las diapositivas, la ley 640 del 5 de enero del 2001 ya estaba en vigencia. Es decir, que esta nueva ley ya tenía como base o como referencia la nueva ley que se generó en el año 2001. El demandado fue la Nación por medio del Ministerio de Transporte y la empresa Dragacol. El actor fue la Contraloría General de la República y la referencia una apelación sentencia. Al igual que el laudo arbitral de esta sala, de este Consejo de Estado, lo que nos interesa es la parte resolutiva o el fallo. Del fallo tenemos el ampárese, donde nos dice que se debe primero amparar los derechos colectivos, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Para el Estado, estos tres conceptos es lo que está por encima del derecho privado o del bien común. Como segundo tenemos el declárese, lo cual nos dice que este Consejo de Estado
declara sin efectos el acta de acuerdo conciliatorio de la fecha 6 de noviembre del año de 1998. Esto hace que este anterior conciliatorio deje de ser válido. Seguidamente tenemos el ordénese, donde ordena al Ministerio de Transporte abstenerse de realizar otros pagos derivados del acuerdo conciliatorio. Otro ordénese que genera este fallo es a la Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia que reintegre la suma de 13.079.569.721 pesos. Esta suma debe ser reintegrada al Ministerio de Transporte. También este fallo ordena el embargo de dragas y maquinarias que para ese entonces Dragacol tenía. Y también se embarga todas las cuentas corrientes que estén a nombre de Dragacol. Asimismo, dice que estos embargos se ordenarán hasta el monto fijado en el punto 4 del anterior fallo. El declárese del fallo declara responsable solidario a la sociedad Dragacol y al exministro de Transporte Mauricio Cárdenas Santamaría. Esto por los montos certificados en el anterior fallo. Y todo esto debe ser depositado a órdenes del Ministerio de Transporte. También este fallo nos da un fíjase y un intégrase, de lo cual el intégrase nos dice que el fallo va a estar integrado, va a generar un comité para verificar el cumplimiento de la sentencia, en el cual van a participar el Contralor General de la República, el Ministerio de Transporte, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación, cada uno de estos con su respectivo delegado. El anterior fallo fue celebrado en el año 2002. La revista Semana publica un artículo cuya fecha es el 7 de marzo del 2003, es decir, aproximadamente al año siguiente, donde dice que para ese entonces el señor nuevo procurador, el señor Antonio Hernández, el cual trabajaba como controlador de la nación para ese periodo, encontró irregularidades que lo obligaron a echar para atrás el anterior Consejo de Estado. Encontró irregularidades y nuevamente montó una demanda, los cuales se vieron involucrados el señor Osa, que para ese entonces Carlos Osa era el controlador de la República para el año en que se celebró el contrato entre el Ministerio y Dragacol. También este artículo de la revista Semana nos habla del señor Reginaldo Bray, el cual es el dueño de la empresa Dragacol, que actualmente está en la cárcel. En este artículo también se ve implicado en los escándalos gente que trabajaba con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Contraloría. Varias personas inocentes o culpables fueron investigadas y hasta el caso pues quedó ahí con muchos incógnitas, con muchos intereses. Bueno, esto ha sido como la parte que quería compartirles acerca del caso Dragacol. En la presentación está al pie de la letra lo que dice el artículo de la revista Semana, un artículo muy complejo, muy interesante. Y en las referencias les comparto
el laudo arbitral que se realizó, el documento del Consejo de Estado, como también el artículo de la revista Semana y otros artículos de otras revistas, del periódico El Tiempo y el pequeño video que miramos al principio. Espero que este video sea de su interés y que nos pongamos la mano en el corazón, que miremos que a veces cuando no se tiene claro el objeto del contrato, esto puede generar grandes inconvenientes a largo plazo. Muchas gracias, espero que sea de su agrado.